Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar esta clase con el inicio de las exposiciones de los temas consignados a cada grupo, en la que se pretende que los propios estudiantes, en base a la investigación, a la exploración hecha del tema asignado, compartan con sus compañeros hagan una presentación amplia, clara, profunda de dicho tema en relación principalmente con la teoría, la ciencia o la ingeniería de sistemas. La idea básicamente es que esto complementa el desarrollo temático del curso con la participación constructivista de cada estudiante. Entonces, en eso consiste. Entonces, lo que necesitamos es que el estudiante exhiba en esta presentación capacidad de exposición, sea capaz de exponer claramente, articuladamente, sistemáticamente, sistémicamente su tema, de tal manera que sus compañeros puedan comprender, entender dicho tema, eh, y si no hubiera entendimiento, hubiera algo no tan claro, o desean hacer una pregunta o plantear una interrogante, digamos, fastidiosa a los expositores, lo puedan hacer, porque dicha participación acumula el puntaje de participación, siempre y cuando la pregunta que se haga sea, como estoy diciendo, crítica, aportativa, establezca una línea, digamos, esquiva de los temas que han tocado los expositores. Para eso, le dije la vez pasada, al comienzo del curso, que deberían ustedes pedir al delegado, no sé si al delegado o cualquier otro, para que abra una carpeta en Google Drive y compartan los trabajos, de tal manera que todos puedan eh, acceder a dicho trabajo, lo puedan leer o revisar brevemente si desean, para poder venir preparados y hacer las preguntas que convengan. Repito, porque esas preguntas van a añadir en esta parte, en esta parte del curso, va a añadir esa bonificación, si bien es pequeña, en algunos casos resulta crítica para la calificación en el curso. Entonces, si ustedes no hacen preguntas, yo las hago. Entonces, al final de la exposición, yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué tiempo tienen los expositores? Eh, en este caso, todo el tiempo que resta de la clase. Todo ese tiempo tiene disponible. Pero pueden utilizar, pues, 3 minutos, 5 minutos, media hora, 45 minutos, hora y media, lo que a ustedes le convenga, ¿no? Ahorita tenemos 1 hora 33 minutos para poder tomar el tiempo que deseen. El tiempo siempre se reparte, se distribuye entre lo que les toca exponer en ese día. Ahora, voy a nuevamente repetir algunas indicaciones. Uno, que cada estudiante debe tener la presentación que le corresponde exponer. Todos deben exponer porque yo tengo que calificar su exposición, cómo lo está haciendo. Normalmente uno lo hace bien, otro lo hace regular y el otro no lo hace tan bien. Entonces, yo por esa razón hago una calificación adicional a la forma como se expone. Y por ello es necesario que cada estudiante tenga su PowerPoint de la parte que le corresponde exponer. De tal manera que expone uno, concluye la parte que le corresponde, deja de compartir su PowerPoint y entra a presentar el siguiente expositor, y luego, una vez que concluya, o sea, ya deja de compartir para que el último lo haga. Muy bien. Repito, los grupos eh, pueden ser de 3, de 2, de 1. Así que eso no habría problema.
Yo estoy acá pues en este ambiente que he venido a usurpar por el hecho de que no había electricidad. Me están avisando que ya retornó, pero yo para irme allá tengo que interrumpir, cortar y volver, perderíamos tiempo. De manera que esta clase la vamos a hacer acá este, hasta de comienzo a fin. Muy bien, entonces no sé si hay algo más eh, que decir. Los estudiantes que no desean aparecer como presentes, mantienen o apagan sus cámaras, ¿ya? Apagan sus cámaras. Yo veo que hay una cámara apagada, yo entiendo que el estudiante me está indicando, me está pidiendo, me está rogando, me está implorando que no le coloque presente en esta clase, ¿ya? Así lo entiendo. Entonces, si alguien desea salir de la clase, simplemente me avisa. Un momentito, por favor. Están que me están llamando. Un momentito. Bien. ¿Listo? Pueden entonces empezar. El grupo puede empezar. Mm. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano y me habla. No, yo no leo los chats. Gracias. Muy buenas tardes con todos. En este día vamos a presentar gestión sistemática por competencias. Primeramente, ¿Sistemática o sistémica? Discúlpame, sistémica. Sistémica. en la grabación, en el video también has hecho sistemática. Y por esa razón te hago la primera pregunta a ti. ¿Qué significa sistemático y qué significa sistémico? Sistémico es que cuando se toma un enfoque de manera estructurada y organizada. No digo sistemático. El otro sistémico viene siendo ya más de procesos, o sea, de repetición nada más. Estás hasta el que tienes que informarte y luego mencionar, porque no puedes confundir la palabra sistémica con sistemática, que son dos cosas absolutamente distintas. Muy bien, continúa. Ok. En el aspecto cronológico, bueno, como se va desarrollando cronológicamente o esta idea de competencias, primeramente tomamos en cuenta lo que viene siendo en el año 1949 con Talcott, que propone un esquema conceptual para estructurar situaciones sociales basado en variables dicotómicas. Un ejemplo de esto vendría siendo logro versus atribución. Logro viene siendo algo que tú obtienes por mérito propio y atribución son esas características inherentes a ti, ya sean como tu aspecto o tu raza o etnia. Un ejemplo sería eso. Ahora, en 1958, Atkinson demuestra estadísticamente la utilidad del dinero como un incentivo concreto para mejorar la producción, siempre y cuando este sea para fines específicos o con objetivos específicos. Y en 1973, McClellan demuestra que los expedientes académicos y las pruebas de inteligencia o los test, creo que está mejor dicho test de inteligencia, no son predictores fiables del éxito profesional o a las adaptaciones de problemas cotidianos. Y en este aspecto desarrollan nuevas variables que se denominan como competencias. Y para dejarlo más simple, sería como comparar a una persona que está desarrollando de manera exitosa algún trabajo, comparar con aquellas que no lo estén desarrollando de la mejor manera o la forma más eficiente. Ahora, en 1981, Richard Boyatzis
investiga sobre las competencias utilizando el análisis de incidentes críticos, que también se le puede entender como las competencias claves que una persona debería tener o competencias específicas para que uno tenga éxito en algún trabajo o objetivo que se tiene. Ahora bien, con respecto a las características, ¿a qué, aquí se fragmenta en 5 aspectos, por así decirlo? Viene primero siendo las motivaciones, que son pensamientos o deseos que impulsan a una persona a la acción. Según la teoría de la motivación de McClellan, son 3, que vienen siendo por el logro, por el poder o por la pertenencia. Ahora, en lo que viene siendo rasgos de personalidad, en este aspecto también se da a detallar lo que viene siendo características físicas o cómo una persona responde a ciertas situaciones, cómo es su actitud frente a nuevas situaciones, podría decir. Ahora, en autocomprensión, este aspecto creo que se entiende por su propia cuenta, ya que no es tal como se describe, es como una persona se conoce a sí mismo y conocimiento y habilidades. Esto también creo que ya queda bastante claro. Ahora, con respecto a la clasificación, tenemos la gestión de recursos humanos basado en competencias. Este más que nada se enfoca, o mejor dicho, se asegura de que los empleados posean las habilidades o atributos necesarios para el éxito organizacional. Ahora, la planificación de recursos basados en competencias, para resumirlo de una mejor forma, lo que está escrito ahí viene siendo más eh, disculpe, creo que hay alguien. Ya, gracias. Ahora, en este aspecto, em, este más que nada se enfoca en la planificación con respecto a los talentos existentes, cuáles son los necesarios actualmente y cuáles son los que se van a necesitar en un futuro. Y ahora, en reclutamientos y selección de empleados basado en competencias, este en seguimiento con el anterior, sería como, el reclutamiento es el proceso de atraer la mayor cantidad de candidatos calificados para las vacantes existentes. Sería más que nada atraer la mayor cantidad de profesionales capacitados, o mejor dicho, candidatos calificados para el trabajo que se requiera. En el siguiente aspecto vendría siendo la capacitación de empleados basada en competencias. Esto, como su nombre mismo lo indica, es más que nada desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes individuales para cumplir los requisitos laborales. Ahora, la gestión del desempeño basada en competencias, que viene siendo más que nada estar, por así decirlo, en constante vigilancia de cómo va el rendimiento de cada trabajador y mantenerlo y mejorarlo. Ahora, en recompensas de empleados basadas en competencias, otra forma, por así decirlo, para resumir este aspecto, vendría siendo cómo podemos mantener a los empleados y evitar ¿cómo se le dice? Esa rotación de empleados, por así decirlo, que se van por unas oportunidades mejores. En vez de eso sería darles una mejor, em, darles mejores, ¿cómo se puede decir? Mejores recompensas o mejor trato. Ahora, desarrollo de empleados basado en competencias vendría siendo las iniciativas etiquetadas como el desarrollo de empleados, incluyendo el desarrollo personal, profesional. Esto, un ejemplo de estos puede ser el coaching profesional, y así entre otros. Más que nada, un desarrollo más que nada individual. Y gracias, le doy paso a mi siguiente compañero.
Bueno, mi nombre es Diego Martínez y yo les vengo a hablar sobre el modelo de competencias, sus componentes o subsistemas. Primero vamos al análisis y descripción de los puestos. En cada empresa debería tener una descripción de cada puesto en el que se quiere contratar. Para esto, la empresa necesitará recolectar información de las tareas que se realizan, en el contexto en que se realizan, ¿ok? Y qué tipo de persona debe ser contratada para el puesto. Esto es para asegurarse de la no repetición de tareas, que cada una sea asignada sin, ¿qué es? Disculpe, profesor, que cada una sea asignada sin repetición y para crear una base para los demás subsistemas. Esto se puede dar a través de la recolección de la información, que tiene diferentes métodos, que pueden ser la observación directa, la entrevista, cuestionarios, etcétera. El uso de cada método dependerá del caso, aunque la mayoría de veces, disculpe profesor, no sé por qué la diapositiva se mueve. El uso de cada uno dependerá del caso, aunque la mayoría de veces se usan varios a la vez. Una vez analizada esta información, podemos empezar con la descripción del puesto, que tiene que tener las siguientes características, que es la identificación, las relaciones, responsabilidades y deberes, autoridad, criterio de desempeño y condiciones de trabajo y ambiente. Seguimos con el análisis, selección e incorporación de los mejores candidatos. Los que buscan empleo creen que el proceso de selección está amañado para ayudar a la empresa en sí, no a los que postulan a esta. Pero una buena selección no solo puede ser beneficioso para la empresa, sino para el candidato que está postulando a ella. Para esto, la empresa debería seguir los siguientes pasos para hacer una buena selección, que primero es definir el perfil. La selección de candidatos debe hacerse en todos los casos con relación al perfil requerido para el puesto. Para eso hemos definido el puesto anteriormente con todo lo que lleva a cabo, pero en este punto hay que definir las competencias de cada uno de los participantes, porque datos como la edad, género, educación y, educación y experiencia laboral son los datos más fáciles de conseguir. Las competencias y las relaciones personales son los puntos más difíciles de conseguir en cada puesto y así como su autoridad en este, como quién supervisa el puesto, con quién se trata y quién es el jefe en general. El siguiente paso es el reclutamiento, que es un conjunto de procedimientos para atraer e identificar candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar el puesto ofrecido, a fin de seleccionar algunos de ellos para que reciban el ofrecimiento de empleo. En este punto el reclutamiento puede ser interno o externo, el interno siendo atrayendo personas dentro de la misma empresa a través de un ascenso, por ejemplo, y el más frecuentado es el reclutamiento externo, que es atrayendo personas fuera de esta. El siguiente es la entrevista, que el éxito de esta depende fundamentalmente de cómo se pregunta y de saber escuchar. En esta se tiene que adentrar al postulante a variar la elección de ejemplos para cubrir distintos aspectos, tantos aspectos sociales, hobbies, trabajos y estudios. La decisión final no es dada por el área de recursos humanos, sino por el jefe de la empresa. El área de recursos humanos solo presenta la información para que el cliente interno tome una buena decisión. El siguiente punto es la oferta, que tiene tres etapas, que es la prenegociación, la mesa de negociaciones y la posnegociación. La prenegociación se, se hacen detalles que es en caso
de que la negociación no se lleve como planes alternativos para que en caso de la negociación no se lleve a cabo, en la mesa de negociaciones se hacen los horarios, se aclaran los temas que son intereses y necesidades y se ve la viabilidad de implementación de lo pactado. Y en la posnegociación se asegura que se haga lo pactado y se crea un buen clima de trabajo. Y por último tenemos los trámites de ingreso, que son los exámenes médicos, referencias financieras y judiciales que se le piden al candidato. El siguiente punto son la formación y desarrollo. Las personas tienen varias vías para mejorar sus estudios y en este punto vamos a dividir los métodos en dos tipos de casos, que es los métodos para el desarrollo de personas dentro del trabajo y los métodos para el desarrollo de personas fuera de este. El primero hace referencia al conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de personas mientras éstas continúan desempeñando su rol a través de un consejo directo y oportuno dado cuando el colaborador ejecuta o lleva a la práctica consejos e ideas sugeridas por un mentor o entrenador. En este caso tenemos dos ejemplos, que es el plan de sucesión y el mentoring. Y los siguientes métodos son para el desarrollo de personas fuera del trabajo, que hace referencia a las actividades orientadas tanto en la transmisión de conocimientos como el desarrollo de competencias, que son planteadas por la organización y que pueden realizarse tanto dentro de este ámbito como fuera de él. En estos casos tenemos los cursos de capacitación, lecturas guiadas, el e-learning, seminarios, talleres, programas con universidades, etc. Entre estos, el más popular en la formación de personas, en especialmente adultas, son los cursos de capacitación, que se refiere a cursos dados por la empresa o fuera de esta, donde tienen horarios definidos y un curso a tratar dependiendo de si te quieres formar dentro de la empresa o no. Ahora le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Juan Lara y ahora vamos a hablar acerca de la evaluación de desempeños. Primero tenemos que definir por qué es importante llevar a cabo una evaluación de desempeños y podemos encontrar tres razones importantes, que sería el primero es que en una correcta evaluación de desempeños nos brinda información sobre el comportamiento del trabajador y el desempeño que está realizando respecto a su puesto de trabajo. Ahora esta información nos sirve para que la empresa pueda brindarle una retroalimentación que lo ayude a mejorar o cambiar su comportamiento con respecto a su desempeño, ¿no? También nos ayuda esta información a poder realizar una correcta promoción y remuneraciones para cada empleado. Siguiendo con esto, vamos a hablar acerca de los pasos para realizar una correcta evaluación de desempeños. Tenemos como primer paso el definir el puesto y y las competencias requeridas para el mismo. Como segundo paso sería fijar criterios de evaluación que vayan acorde al puesto definido. Y por último, como hemos visto anteriormente, brindarle una retroalimentación al colaborador. También hablaremos acerca de la relación que existe entre la estrategia de la organización y la evaluación de desempeños. Podemos observar que la mayor relación que existe sería que una correcta evaluación de desempeños nos permite continuar o reemplazar una estrategia de acuerdo a cómo salgan los resultados. Siguiendo con el entorno de seguimiento y mejoramiento continuo, podemos identificar dos puntos importantes, que sería el cuidado del capital intelectual y los programas de desarrollo. Definimos el capital intelectual como los activos intangibles que generan el valor para una empresa y le ayudan a destacar de otras empresas en el mercado. Lo podemos dividir en tres dimensiones, que serían el capital humano,
el capital estructural y el capital relacional. Ahora, con respecto a los programas para el desarrollo, son aquellos que nos proponen acciones posibles en materia del desarrollo del personal. Algunos programas, como ya mencionó mi compañero anteriormente, son los planes de sucesión, que se basan en, que brindan a las empresas un plan de respaldo, teniendo a un personal apto para cubrir el puesto de otro por si éste llega a accidentarse o sufrir algún percance. Los planes de carrera son aquellos que contemplan esquemas de crecimiento escalonado, en donde el colaborador puede ir subiendo de puestos. Y también tenemos el mentoring, que es donde ejecutivos jóvenes con un gran potencial son guiados por ejecutivos desde mayor nivel y de mayor experiencia. Con respecto a la remuneración y la compensación, tenemos que tener en cuenta una correcta compensación, una correcta administración de las remuneraciones, tomando en cuenta el puesto y el desempeño de cada colaborador. Esto con el fin de no generar discordias dentro de la organización y tener un buen ambiente laboral, y también que no perjudicar a la organización. Para realizar esto podemos hacer uso de herramientas como programas para liquidación de los jornales y salarios, el sistema de evaluación de puestos, como ya lo han explicado, los ordenadores y software, programas necesarios, y las encuestas de mercado para estar actualizados. Con respecto a la remuneración de variables, son complementarias a las remuneraciones. Se pueden representar en tema de porcentajes, y se pueden dar de tres tipos, ¿no? Que serían los salarios a destajo, las comisiones y bonos o incentivos. Por último, hablaremos acerca de los beneficios y los desafíos de la implementación de una gestión sistémica de competencias en las organizaciones. Como beneficios tenemos que esta implementación nos ayuda en el mejor desempeño individual de cada colaborador, nos ayuda también a alinear su comportamiento con respecto a los objetivos de los organizacionales, nos ayuda en la mejora de la eficiencia del reclutamiento del personal, en un desarrollo del talento interno de cada colaborador. Como he explicado anteriormente, también mejora el ambiente laboral, nos ayuda a identificar las brechas de habilidades de cada personal, su flexibilidad y adaptabilidad, y mejorar la comunicación. Entre los desafíos que presentamos sería el de identificar con precisión las competencias, la evaluación objetiva de las mismas para cada puesto de trabajo, las resistencias al cambio que se pueden presentar en algunos colaboradores, y los costos y recursos que implican implementar esa gestión. También podemos hablar acerca de la complejidad de la gestión de los datos, la sensibilidad cultural dentro de la organización y el mantenimiento a largo plazo, que como es un proceso continuo, entonces tiene que estar en constante actualización. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Permítame antes de preguntar si hay preguntas para los demás, un segundito, quiero hacer una prueba. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Eco, profe. Ahí, eco. Hay eco, profe. Ya. Quiero saber si me escuchan claramente. Ahora sí. Ya, yo no los escucho bien. A ver. Ujú. Ya. Me ven bien también, ¿no? Ahí. Sí, profesor.
más oscuro, en un lado, ¿no? Ya. Sí. Sí, lo que pasa es que en caso de emergencia voy a estar usando alternativamente este otro aparato que queda acá en este lugar. Muchas gracias, un momentito. Bien, muchas gracias, disculpe la... Bien, vamos ahora a hacer, a darle la oportunidad a los estudiantes que deseen hacer alguna pregunta u observación o crítica, comentario, en fin, lo que ustedes deseen. A ver, David. Ya. Bueno, me No, interesó mucho la... no te escucho bien, no sé qué está pasando. ¿Me escucha por acá? No, ahora sí. Ya, me pareció interesante lo que llamó la atención fue la de capacitación. De, me gustaría saber cada cuánto tiempo en una empresa se necesita hacer la capacitación para los empleados y su desarrollo, porque hace unas semanas hicimos una investigación y decían que al no hacer una capacitación continua, la- los empleados empezaban a descuidar y no avanzaban con sus tecnologías, o sea, que se quedaban atrás nomás. ¿Cada cuánto tiempo? Me parece que está preguntando al grupo expositor. Y también me olvidé comentarles que cuando terminen de exponer, más bien los expositores deben terminar diciendo, ¿tienen alguna pregunta para que darle la oportunidad al resto? Profesor, ¿se escucha? Perfectamente. Ah, ya. Ya. La pregunta del compañero es, ¿cada cuánto es la capacitación, dijo? Bueno, la capacitación, obviamente esto depende obviamente del puesto que se ha hecho dentro de la empresa, obviamente de cada uno, de la carrera, si es que ha avanzado o no. Obviamente la empresa quiere que sus trabajadores se capaciten ellos. La empresa a veces, bueno, la mayoría de veces paga a ella la capacitación para cada uno de sus empleados, para que se puedan capacitar dentro de cada puesto, ya que, ya que un asentamiento no sé bueno, un asentamiento en cada puesto debe, las personas de cada puesto deben tratar de aprender más de su carrera, porque eso no solo beneficia a la empresa, a los trabajadores, sino también a la empresa, para no tener que de contratar a nuevos empleados y tener que capacitarlos desde cero. El cada cuánto, eso dependería del, del tipo de carrera que estén manejando. Bueno, al parecer no hay otra pregunta. Fíjense, cuando un grupo expone, dirige pues su clase, dirige su clase. Es decir, expone, concluye y el último tiene que preguntar, hay preguntas. Y si hay preguntas, alguno de ustedes debe responder, alguno del grupo debe responder. O pueden responder todos, en fin. Esa es la de mecánica. Y cuando ya se termina, ya no hay más preguntas, entonces yo soy el que hago las preguntas. Bien, antes eh, de hacerles las preguntas que tienen todos tomar cuidado, eh, yo quiero mencionarles de que del punto de vista de sistemas, la gestión de competencias
están referidos, y eso ha faltado definir, ¿a qué se refiere la competencia? ¿Qué cosa es una competencia? Quizás Samuel puede responderme esa pregunta. ¿A qué se refiere cuando se habla de competencias? Bueno, según lo que brevemente lo había mencionado, no sé, creo no lo habré explicado muy bien, es lo que mencionaba de McClellan, que él desarrolla, mejor dicho, esa idea de competencias que viene siendo observar a las personas o a los trabajadores más exitosos y compararlos con aquellos menos exitosos para determinar cuáles son esas capacidades necesarias para que debe tener el menos exitoso, por así decirlo. Bueno, esa es la respuesta. Fíjense, una competencia es un conjunto de habilidades. Una competencia es un conjunto de habilidades que te habilitan, te posibilitan a realizar algo. ¿Ya? Es decir, tú tienes competencia para estudiar, tienes competencia para el estudio, Samuel. Sí, se podría decir en ¿Por el qué aspecto. dudas? Sí, tienes que decir sí, ¿por qué dudas? ¿Cuáles son las habilidades? Te decía como un conjunto de habilidades que te permiten estudiar. ¿Cuáles son las habilidades que te permiten estudiar? O sea, porque la competencia es una capacidad, ¿no? Es un conjunto de habilidades. ¿Qué habilidad se requiere para poder estudiar? El poder organizar las ideas Pensar, con, pensar, ah, pensar. con Es una pensamiento. habilidad de pensar. Recordar, ¿sí? Sí, sí. Leer, de saber leer, leer y escribir, ¿no? Es decir, yo tengo que pensar en qué habilidades debo tener para decir que soy competente para algo. Para ser competente para estudiar teoría y ciencia de sistemas, también lo que debes tener es la habilidad para explorar, buscar información, organizarla, clasificarla, sistematizarla y exponerla. Esas habilidades necesitas. Entonces ya eres competente para hacer un curso de teoría y ciencia de sistemas. O sea, saber claridad, tener claridad es lo importante que yo abordo un tema. ¿De qué se trata? Entonces, si en una organización hablamos de competencia, son conjunto de habilidades para poder realizar ¿qué cosa? Diego. ¿Estás, Diego? Sí, profesor. Competencias son para realizar un trabajo o una tarea específica, pues. Una tarea, Una tarea. pero una tarea ¿de qué? Una tarea ¿de qué? Relacionada a lo que el negocio hace, ¿no? al- ¿Sí o no? Una tarea, no una tarea nomás, es una tarea que contribuye a producir lo que el negocio hace. ¿Está bien? Se hace sándwiches, habilidad al- del trabajador para partir, llenar, calentar, empaquetar, entregar sándwiches, ¿no? Alguna de esas habilidades deberá tener, ¿no? Competencias.
conjunto de habilidades para realizar alguna actividad con un propósito determinado. Entonces, en la organización, yo lo que busco es desarrollar esas capacidades, esas habilidades, ¿no? Ahora, ¿dónde se describen las cosas que hace la organización, Juan Lucio? ¿En qué? ¿En qué instrumento de la organización se describe eso? Eh, Lo que se describe, ¿dónde se describe lo que hace la organización? Podríamos hablar que se describe en lo que es su visión, de la empresa, los objetivos que plantea la empresa también, a lo que está abocada, ¿no? No, 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 no. Fíjense, eso es lo que busca hacer, pero lo que hace, perdón un segundito. Bien, decía, eso es lo que busco llegar a hacer, ¿no? Pero lo que se hace está descrito en los procesos organizacionales, en el proceso de producción, en el proceso de gestión, en el proceso de aprovisionamiento. Los procesos se describen lo que hay que hacer para producir lo que el negocio tiene que dar. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Cómo se definiría un proceso? Para hablar de competencia yo tengo que definir qué son los procesos. ¿Qué es un proceso? Samuel. Se podría decir que son las pruebas, por así decirlo, que debe pasar o debe desarrollar para poder desenvolver nuevas capacidades. A ver, Diego. ¿Qué es Un un proceso proceso? sería son conjuntos de actividades que ya planificadas que realiza una persona. Bien, ahí está tibio, Diego. Es un proceso, escuchen bien, tema de examen, es un conjunto de actividades que transforman entradas en resultados. ¿Está claro? La definición de proceso. En toda su carrera usted va a hablar permanentemente de los procesos, porque en los procesos se describe lo que hace la organización. Los procesos. Entonces se habla de proceso productivo, ¿ya? Proceso de gestión. Procesos, conjunto de actividades que transforman entradas en resultados. ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando yo hablo de competencias, que es las habilidades que alguien tiene para realizar algo dentro de lo que produce la organización, ¿sí o no? ¿Qué es lo que debo analizar primero? ¿Qué debo analizar primero? Y acá les doy yo la respuesta para que no se les haga un nudo en la cabeza. Yo debo analizar primero de qué trata el núcleo, el centro, el core del negocio. Porque para yo saber qué competencias se requiere, qué habilidades se requiere, yo digo, el negocio, ¿qué requiere hacer? ¿Cuáles son las competencias del negocio? Si se trata de hacer ropa, es una competencia que tiene el negocio de hacer ropa, que va a implicar las competencias que los trabajadores tienen, ¿sí o no? ¿No? O que deben tener. Si la empresa, su core, su competencia central del negocio es hacer helados, eso me lleva a pensar que las competencias de sus trabajadores
están referidos a los procesos asociados a la producción de helados. ¿Está bien? ¿Está claro, Juan? Juan Lucio, ¿está claro? Perdón, no sé si me están escuchando, creo que la conexión se está interrumpiendo. Sí, Se corta mucho. un poco. Ya. Sí se escucha, profesor. Bueno, entonces yo lo que quiero saber es si usted, ¿por qué? Porque yo lo primero que quiero saber es cuáles son las competencias o la competencia que tiene la organización. ¿Para qué es competente la organización? Porque la organización necesita habilidades para que esa competencia se realice. Y esas habilidades, ¿quién las debe tener? Sus trabajadores. Entonces, cuando hablo de competencia, lo tengo que marcar necesariamente en las competencias, en la competencia organizacional, en primer lugar, porque las competencias humanas se van a marcar en las competencias organizacionales. Ahora, cuando yo hablo de competencias, también estoy buscando hacer algo que permita satisfacer lo que la organización busca finalmente. Una organización hace helados, hace ropa, hace autos, hace lo que sea. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito final de esa actividad que realiza la empresa? Juan Lucio. El propósito de cada empresa sería el adquirir ¿cómo se llama? Generar ingresos, también proporcionar servicios a los que consumen el producto que la empresa está fabricando. Esa es la consecuencia de, lo que estás diciendo es la consecuencia de ofrecer un servicio o un producto que satisface una necesidad que lo requiere un cliente, ¿sí? El propósito de una empresa finalmente, el aspecto central del propósito de una empresa es la satisfacción del cliente. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que la empresa, o sea, sus trabajadores tienen que desarrollar competencias. Esas competencias están asociadas a la competencia organizacional, eso, a su core de negocio. Las competencias se deben ajustar a la búsqueda de satisfacer las necesidades de sus clientes, de los clientes, ¿sí o no? Entonces yo necesito para gestionar la competencia tener en claro cuáles son las necesidades de los clientes. ¿Está bien? En relación, porque esto está enmarcado, las competencias de las personas que trabajan en una organización están enmarcadas en las competencias de la organización, pero estas deben desarrollarse de manera tal que satisfaga las necesidades de los clientes y lo que dijo alguien hace un rato, y permita lograr los objetivos. Sobre esa base yo defino las competencias. Las competencias, ¿está bien? O sea, ¿cómo yo defino la competencia? Perdón un segundo, un segundo. Entonces, yo cuando defino las competencias, diseño las competencias, tengo que pensar en el negocio de qué trata, cuál es la competencia general del negocio. Luego digo, ahora, eso que hace el negocio, cómo yo o mis competencias se asocian a la búsqueda de satisfacer a los clientes y cómo mis competencias permiten alcanzar los objetivos que se tienen en esa perspectiva de atender la necesidad del cliente. ¿Correcto? Y entonces, perdón David, sí dime. Profesor, hoy en día se podría decir que uno de esos algoritmos que se usa para las competencias que estamos viendo en discreta es el algoritmo máximo de cliqué.
se usa para reunir todas las competencias que necesita una empresa y lo hemos enfocado en eso y sí ayuda bastante. ¿Sabe algo de eso? Más o menos. Nada. Sigo hablando entonces. Decía que las competencias requieren conocimiento previamente para diseñar las competencias de lo que se quiere hacer para satisfacer al cliente, para cumplir con los objetivos, y estas están asociadas a los procesos organizacionales. Para yo saber qué competencias se requieren, tengo que saber cómo se hacen las cosas. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo usted va a definir la competencia que se requiere para aprobar el curso Teoría y Ciencia de Sistemas? ¿Cómo usted resolvería la pregunta qué competencia necesita para aprobar, o sea, para satisfacer los requerimientos que se tiene para el curso de Teoría y Ciencia y Sistemas? ¿Cómo usted resolvería? O sea, su competencia. La pregunta es, ¿qué me van a pedir hacer en el curso? ¿No? Me van a pedir leer, ya. Tengo esa competencia, leer, recordar lo que leo. Esa competencia necesito. ¿Está bien? Porque eso es lo que se le requiere, en este caso al estudiante, para que pueda hacer las cosas que están dentro del proceso educativo. El proceso educativo te va a requerir hacer eso. Tienes que cumplir esa habilidad. Y entonces los procesos son la línea de razonamiento sobre el cual yo digo qué competencia necesita desarrollar el trabajador en la organización, porque él va a tener que hacer tareas, actividades dentro de los procesos de la organización. Si la organización tiene el proceso de cocinar, tiene que desarrollar competencias. Si acaso está en ese proceso, en el subproceso de cocinar, debe saber cocinar. Si se trata de servir a la mesa, la competencia tiene que ver con la manera como yo sirvo en la mesa. ¿Correcto? Si yo voy a lavar los platos, mi competencia tiene que ser aquello que se relaciona a ese proceso. Es decir, las competencias surgen del análisis de proceso, pero están enmarcados en la competencia organizacional, el núcleo o el core del negocio, está referido en cuanto a su calificación, en qué medida contribuye a satisfacer en el proceso la necesidad del cliente y en qué medida contribuye a alcanzar los objetivos de la organización, pero dentro del proceso que le toca hacer, dentro de ese proceso. Es decir, las competencias surgen de los procesos. Eso es lo que les ha faltado a ustedes en su trabajo, abordarlo desde el punto de vista de sistemas, ¿ya? Que tiene que ver con ello. Un momentito, a ver, ¿qué más debo comentarles en este sentido? Ya. ¿Qué pasa cuando yo hago un análisis de competencia y descubro que un trabajador no tiene un nivel apropiado? Perdón. Entonces, cuando un trabajador, o sea, un proceso, el proceso de cocinar, requiere saber qué ingredientes se debe poner, cuáles son las características y peculiaridades para el preparado de lo que se hace en la cocina, también de cómo utilizar el proceso de calentamiento, ¿no?
de cocinar propiamente, de tratar el producto y ponerlo en una buena presentación. Todo eso se va a requerir. ¿Qué pasa si yo noto que al momento que sale el plato está mal servido, mal ubicado, ¿no? No está bien ordenado? Yo digo, acá el que prepara la comida tiene la necesidad de aprender a ordenar, a presentar el plato. No se trata de ponerlo como sea, sino ponerlo bonito, ponerle algunos adornitos, que se vea vistoso, ¿sí o no? Eso parte de la competencia que debe tener el chef, presentar el plato. ¿Está bien? Si no lo hace bien, entonces hay una brecha entre cómo debería ser su competencia de presentación de plato y la que tiene. Y para eso lo que yo hago es un plan de capacitación. El plan de capacitación, chicos, se hace cuando yo hago una evaluación de competencia y veo las brechas que faltan cubrir ante una definición de forma óptima de la competencia que debe haber en tal o cual proceso, ¿no? Para el proceso, digamos, de lavado, también se requiere competencia. De repente el que lava no sabe que hay que poner el agua a cierta temperatura, porque los platos vienen con grasa. No sabe que hay que utilizar ese producto que tiene contenido de diluyente o de limón para poder hacer rápidamente ese lavado y dejar el plato limpio también de bacterias. De repente no sabe cómo hacerlo, lo deja medio mal. Entonces ahí hay una brecha de competencia. ¿Y yo qué debo hacer? Capacitar. ¿Está bien? Primero descubro brechas de competencia, luego hago un plan de capacitación. Claro, la pregunta que ha hecho David es media rara, extraña, porque uno planifica la capacitación en virtud de la búsqueda de cerrar competencias, en los plazos que establece quien gestiona los recursos humanos, ¿no? Los recursos personales. No es que yo tenga que dar capacitación cada cierto tiempo, eso no me importa, eso no es una perspectiva correcta. Yo debo hacer una capacitación para poder hacer que las personas se desempeñen en los procesos en los que están involucrados mejor, de acuerdo a las diferencias que hay entre la forma óptima de hacer las cosas y cómo se están haciendo. ¿Correcto? Entonces, el enfoque sistema de competencia parte del estudio de la organización, de la colaboración, su core de la organización, que se requiere de la relación con los clientes. Yo tengo que estudiar cómo voy a satisfacer eso. Entonces, ahí hay competencia que debo tener. Porque si el cliente es alguien que desea que lo traten bien, yo tengo que tener una competencia de buen trato. Buen trato. Yo, por ejemplo, como docente, esa no es una competencia que a mí me han requerido. Que yo sea una persona que trate bien a los estudiantes. No me han requerido eso jamás. Yo lo que debo tener como competencia es claridad en lo que enseño. ¿No? Yo estoy consciente de eso. A veces no les doy en el blanco. Por eso yo pregunto, ¿está claro? ¿Lo entienden? Porque quiero asegurarme que estoy desarrollando correctamente esa competencia. ¿Está claro? Muy bien. Esa es mi competencia. Están calificando mi competencia. Si ustedes me dirían así, o sea, no hicieran así, sino así, entonces yo tengo una brecha. Tengo que ver cómo lo hago. La perspectiva de sistemas para competencias nace de una visión completa de la organización y se va bajando a nivel de proceso para identificar qué habilidades se requieren para cumplir el proceso, identificar brechas y hacer un plan de capacitación. ¿Ya? ¿Está bien? De capacidad. Que va a incrementar la capacidad del trabajador y con ello la competencia de la organización para satisfacer las necesidades del cliente y poder lograr sus objetivos en ese sentido.
Bien, ya les he explicado. Esto va con explicación. Iba a ir con preguntas. Les he hecho más o menos las preguntas, pero así no va a ser en todos los casos. En todos los casos va a ser la pregunta así. Y también en la mayoría de los trabajos, yo hago las preguntas y no le doy la respuesta. No le doy la respuesta. Para que los expositores busquen la respuesta y la compartan luego a sus compañeros. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a avanzar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Yo voy a cortarla a las 5:30 en punto. ¿Qué pasó? Espera un segundito. Algo pasó. Bien, decíamos entonces de que, continuando con la explicación del día de ayer, que la ingeniería se va a expandir y va a constituirse por razón del efecto que va a tener en este quehacer de resolver problemas integrando diferentes puntos de vista, diferentes especialidades, que la ingeniería sistema va a ser justamente una línea fuerza, una suerte de concentrador del conocimiento o de integración del conocimiento, ¿no? En el campo de la aplicación científica, ¿no? Hay que recordar que en los años 60 hay una gran preocupación por el tema social, por las relaciones humanas, por el tema de los diferentes modelos de economía que producen sociedades de diferentes características. Y en todo caso hay mucha preocupación por la pobreza, las grandes diferencias en cuanto a la riqueza, a la tenencia de la propiedad. Hay mucha preocupación respecto a las condiciones de vida que tienen poblaciones rurales, que tienen los obreros, en fin. Hay una gran vinculación de las ideas que se van a desarrollar con el tema propiamente social, ¿no? Hay una gran preocupación y gran interés por entender y tener propuestas, conceptualizaciones apropiadas en este ámbito. Y entonces es natural que se quiera trabajar el entendimiento humano y sobre todo el comportamiento humano. Y también no está alejado de la idea de que si la actividad humana se aplica en virtud de un esfuerzo asociativo, organizacional, entender el comportamiento humano en la organización y lo que la organización requiere para esa actividad humana, la planificación, el control, la manera como se debe resolver los problemas, cómo se toman las decisiones, etc. Entonces, en esos años surge también la búsqueda integradora, entendimiento integral de los aspectos relacionados al tema organizacional. Hoy en día es mucho más prominente. Es más, la ingeniería de sistemas no se creía que debería aplicarse al ámbito propiamente organizacional, sino a los sistemas de mayor nivel de complejidad. Pero ya en esas épocas se ve que el tema que tiene que ver con los aspectos sociales, entre ellos la organización como un tema social,
se tiene que abordar también desde el punto de vista del sistema, ¿no? En esas circunstancias es que aparece el primer departamento académico de ingeniería y sistemas que se da en la Universidad de Arizona. Y el personaje importante, un tipo brillante y también con una gran fama, es el que lo va a introducir en esta universidad, ¿no? El doctor Wayne, ¿no? Wayne. Y es muy importante porque él lo que hace es, en su interés y su gusto por las matemáticas, cree que la ingeniería de sistemas es la expresión más alta, de mayor nivel en la experiencia humana para poder resolver problemas de la realidad con el uso matemático. Entonces, él fue el pionero, digamos, en la búsqueda de entender la aplicación metodológica de la interdisciplina, o sea, de la ingeniería de sistemas, basado en el uso de las matemáticas. Entonces, por esa razón, hasta el día de hoy queda la idea de que el ingeniero de sistemas debe tener una formación muy fuerte en las herramientas de la ciencia básica de la matemática, ¿no? Pero también él va a liderar un cambio. Se da cuenta que modelar, si bien es un ejercicio de formalización, de abstracción, que en su mayor profundidad es matemática, también se puede hacer un modelado más sencillo, más simple, utilizando otras herramientas. En algunos casos se hacen modelos icónicos o iconográficos, sea en trazado iconográfico o en la reproducción de un ambiente tipo maqueta en la que yo represento o tengo un diseño, un modelo de la realidad y sobre esa base sacar conclusiones o deducir algunas cosas que me interesan. Hay diferentes formas de modelar, no solamente el modelado matemático, ¿no? Y él lidera esa apertura, esa búsqueda de amplitud instrumental en el modelado. Hoy en día el modelado es gráfico, no solamente matemático. El ingeniería de sistemas también camina esas mismas pistas. Y aparece en esta búsqueda de lo matemático como fuente fundamental. Y fíjense que para Bertalanffy, como ya lo hemos dicho anteriormente, él cree que esto la ingeniería de sistemas es una disciplina matemática, es un campo de las matemáticas, un campo de la ciencia en la aplicación matemática. Y entonces, la gente de sistemas de principio, de origen, van a darle mucho énfasis a las matemáticas, pero a las matemáticas complejas, no las matemáticas simples, sino a las matemáticas llamadas después superiores, ¿no? El uso de las diferentes formas de representar la realidad a través de ecuaciones diferenciales o integrales, que son los instrumentos más importantes de dicha época. Sin embargo, hay un cuestionamiento que va a haber por parte de, ¿cómo se llama? Schrödinger. Entonces, Schrödinger va a cuestionar que la matematización, incluso con ecuaciones diferenciales integrales, puede ser la mejor expresión de las matemáticas para la ingeniería de sistemas. Se considera que la realidad no puede llevarse a instrumentos determinísticos, sino probabilísticos. Y muchos matemáticos, ingenieros de sistemas, o gente de sistemas, no ingenieros de sistemas, no, gente de sistemas va a considerar que las matemáticas heurísticas, la matemática basada en las probabilidades, es la más correcta en el entendimiento de la realidad, ¿no? Matemáticas al final de cuentas, porque matemáticas mucho más complejas. Y es así también que aparecen instrumentos que dan, digamos, como se dice, honran esta definición de que la ingeniería de sistemas es una interdisciplina que aborda lo complejo con el uso del modelamiento matemático, ¿ya?
lo honran. O sea, parece esta fenomenal propuesta de modelar la realidad y simularla, que se va a llamar dinámica de sistema, System Dynamics, ¿no? Eso va a ser una cosa potentísima, impactante, que va a impactar al Club de Roma, o sea, al grupo más claro que hay en esa época en la ciencia, va a impactar los diferentes círculos de científicos, no lo van a creer. Con este desarrollo que son de varios autores, pero sobresalen ellos Jay Forrester, ¿no? Forrester es el padre de la dinámica de sistemas, generando una sensación, una impresión que es la manera más adecuada para representar la realidad, simular la realidad, a tal punto que la universidad más prestigiada, la mejor, la primera universidad en el mundo, que es en Massachusetts, la va a poner como uno de sus instrumentos principales para aquellos que quieren hacer un posgrado, es decir, pasar a otro nivel del conocimiento, ¿no? Del conocimiento en alguna disciplina. Entonces, él mismo va a cobijar este ámbito del conocimiento, se va a desarrollar hasta el día de hoy. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ofrece capacitación de diferentes grados y nivel en el campo de la dinámica de sistemas. Y la dinámica de sistemas entonces va a ser la expresión instrumental más característica de la ingeniería de sistemas, de la ingeniería de sistemas. Ojo, ustedes van a escuchar a algunos autores que están tratando de juntar la ingeniería de sistemas con el pensamiento de sistemas. Uno de esos autores muy conocidos es el profesor Ricardo Rodríguez Ulloa, profesor de la UNO. Es muy conocido en el mundo por ese intento de juntar ambas corrientes en la forma metodológica. Y él ha diseñado, ha planteado una mezcla de metodología de los sistemas blandos con la dinámica de sistemas. Él ha hecho un planteamiento bien sui generis, bien curioso, bien espectacular, ¿no? En su momento ustedes van a tener trato con él y seguramente él les va a explicar esta cosa. Pero la dinámica de sistemas es una manera de modelar la realidad utilizando matemáticas complejas, considerando que la realidad se va transformando, ¿no? En forma dinámica. De Forrester, cuya fotografía he colocado ahí al costado, va a tener esta propuesta, digamos, va a articular esta propuesta, conjuntamente con otros. ¿Ah? Se dice, sin embargo, que él la crea, esta intervención es creada por él, para estudiar fenómenos complejos. No fenómenos simples, sino tiene que ser complejo. Cuyo comportamiento tiene esta peculiaridad, esta particularidad. La dinámica observa comportamientos, no observa situaciones, no observa estados. Si bien toma variables de estado, estas variables de estado son observables en la dinámica del sistema a través del tiempo. Pero vamos a ver. Entonces, esto es una peculiaridad de la dinámica del sistema, ¿no? Que es el estudio de los fenómenos complejos cuyo comportamiento se observa a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo cambiando en función de las características que tiene ese fenómeno. Esas características que tiene el fenómeno se convierten en variables, características, que se relacionan o se observa su relación de causalidad, o sea, el cambio de un sistema, esa transformación del sistema está en función de los cambios que se producen en sus componentes a lo largo del tiempo, ¿no? La dinámica del sistema. La dinámica del sistema es una forma de representar y modelar la realidad, es una de las formas. Ahora, toda la realidad se comporta, de manera dinámica. Toda la realidad tiene factores que influyen uno contra otro. Hay factores que influyen a uno y a otro y a otro y así sucesivamente, generando círculos de retroalimentación
y de, ¿cómo se dice?, de circularidad causal que genera cambios y transformaciones de manera permanentes y retroalimentadas. Esta condición de comportamiento complejo se es representado por la dinámica de sistemas, ¿no? Es un método, lógicamente, que está vinculado a la teoría de sistemas y que proviene del deseo, del interés de diseñar servomecanismos. Porque la realidad está llena de servomecanismos, de regulación, de mecanismos de regulación, de control, de autocontrol, que se dan a dar en algunos casos, en la mayoría de casos, por efecto de la retroalimentación. O sea, yo regulo porque yo retroalimento, yo reviso lo sucedido y los sucesos que se han realizado se van ajustando a una perspectiva que tengo que construir hacia adelante y al que yo espero llegar. Ese mecanismo de revisar lo que se hace, retroalimentarlo, es lo que genera una condición dinámica al fenómeno, ¿no? Las ideas desarrolladas inicialmente se aplicaron a procesos químicos en la dinámica del sistema. Luego se extendieron a temas tecnológicos, mecánicos, eléctricos, físicos, pero lo más importante, el mayor impacto, la mayor fecundidad de las ideas de retroalimentación o de realimentación y de los conceptos de dinámica de sistemas fue llevado a los procesos socioeconómicos. Tuvo un mejor lugar, una mejor expresión, dio mucho más resultado y entendimientos a problemas sociales y económicos, ¿no? Por eso va a tener un gran impacto en el mundo de la ciencia, en la que también intervienen o se incluyen los factores que van a generar efectos particulares en lo tecnológico y los efectos que esto tiene en la actividad humana, ¿no? Y la dinámica de sistema tiene algunas herramientas que voy a explicar la próxima clase. El análisis de sistemas, el diagrama causal, el diagrama Forrester y la simulación. Son sus herramientas principales, que voy a explicar la próxima clase. Bien, voy a tener que cortar porque me tengo que trasladar a mi lugar de origen, que no es muy lejos, es una cuadra y media, estoy en mi casa. Muy bien, jóvenes, nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.